y también como iglesia estar aquí juntos como pueblo, un pueblo unido que pide el Señor. Gracias a Él por todas las cosas que ha permitido que las llevemos a cabo en esta semana, en este día. Es en verdad para mí un honor todo esto. Gracias a Dios y gracias también a ustedes. Si los veo este domingo es porque sé que Dios les ha cuidado, Dios ha protegido y tiene mucho, mucho para ustedes. Hermanos, esta mañana seguimos con el libro de Isaías, un libro muy extenso, un libro tan precioso, claro, es palabra de Dios. Y quiero empezar con esto, haciendo algunas preguntas para ustedes y decirles a ustedes como pregunta, ¿cuáles son sus fortalezas en su vida? Yo a veces siempre pregunto esto, ¿sí? ¿Cuáles son sus fortalezas? A veces pregunto a un joven, a veces pregunto a una pareja que está a punto de casarse, ¿y cuáles son sus fortalezas que tienen? Es interesante escuchar las respuestas, ¿no? Yo les hago a ustedes, usted puede contestar ahí en lo secreto, ¿sí? Usted sabe cuáles son sus fortalezas en su vida, o tal vez no las conozca. Tal vez ahora mismo se ponga a pensar, ¿cuáles son las fortalezas de mi vida? Y si usted tiene un negocio, quiero ser más puntual, si usted tiene un negocio, ¿cuál es la fortaleza de su negocio? Quizá ahora va a pensar, la fortaleza de mi negocio es mi capital propio, son mis buenos clientes. Buenísimo, esa es la fortaleza para su negocio. Pero si yo pregunto, ¿cuál es la fortaleza en su matrimonio si es que usted es casado? Usted va a decir la fortaleza en mi matrimonio, a ver, tal vez ya tiene que cuestionar un poco, pensar, ¿cuál es la fortaleza en mi matrimonio? ¿Será amor? ¿Será comprensión? ¿Será la confianza? Y quizá empieza ya a dudar un poco. Si usted tiene claros cuáles son sus fortalezas, buenísimo, correcto. Pero si usted está dudando, piense un poco más ahí. ¿Cuáles son las fortalezas en su matrimonio si es que es casado? Si usted es un joven que está estudiando, ¿cuál es su fortaleza? Va a decir, tengo mis papás que me proveen, estoy en una buena universidad, tengo una beca. Bien, correcto. Son fortalezas. Y podría ir topando algunas áreas más de nuestra vida con respecto a las fortalezas. Pero yo pregunto, ¿cuál es en verdad el fundamento de estas fortalezas? ¿Cuál es el fundamento cuando yo pregunto de su negocio, si tiene un capital propio, si tiene sus buenos clientes, si usted es casado y dice, mi fortaleza es el amor, la confianza, la comprensión, o si dice, soy estudiante, mi fortaleza es las becas, todo esto? Yo pregunto, ¿cuál es el fundamento de esto? ¿De dónde sale esto? ¿O es que de pronto vienen? ¿Cuál es el fundamento de estas fortalezas? Porque también al otro extremo, al otro lado, también tenemos debilidades. Que de pronto estas mismas fortalezas se pueden convertir en debilidades. Y nosotros conocemos muy bien a través de la Biblia que lo que nos debilita a nosotros es, casi por lo general, es el pecado que está en nosotros, que también puede debilitar algunas fortalezas que nosotros tenemos. Por ejemplo, hablando otra vez de negocios. Dice, bien, yo tengo fortaleza, pero de la noche a la mañana puede convertirse este negocio en una bancarrota. Lo que era fortaleza, ahora es debilidad. O de pronto un matrimonio, lo que ahora es fortaleza, está bien. Puede ser que mañana haya conflictos en el matrimonio y de pronto haya una separación, un divorcio. De igual manera, el estudiante dice, tengo todo, pero puede ser que haya crisis de la noche a la mañana y ya no es fortaleza, se convierte en una debilidad. Si ven, así es el camino que nosotros tenemos en este mundo, fortalecidos o debilitados. Ahora, en la Biblia hay un ejemplo que siempre como que sale a flote y tal vez yo diría es un mal ejemplo. Si usted va a decir, pero en la Biblia habrá mal ejemplos. Sí, hay también mal ejemplos, ¿no? De personas que en cierto momento no dieron un buen testimonio. Como es el mismo caso de David, el rey David. Este hombre que tenía, dice la Biblia, el corazón conforme al de Dios, pero también en ciertas situaciones hubo debilidades en su vida. Y quizá usted lo conoce, estas debilidades de este rey David, de este hombre valiente, este hombre guerrero.
Este tenía una debilidad. Claro, tenía tremendas fortalezas, pero también tenía debilidades. Y una de esas debilidades era las mujeres. Y por eso mismo cometió un adulterio, un pecado que le llevó a mucho desastre, mucha ruina en su vida. Le debilitó grandemente toda esa fortaleza que Dios le había dado por un adulterio. Y no solo esto, hablando de este pecado de David, el adulterio le llevó a cometer otro pecado más. También puede haber debilidad en David. Como no supo enfrentar la situación de un adulterio, empezó a tener miedo, empezó a apoderarse de la cobardía y entonces asesinó al esposo de la mujer con la cual había cometido adulterio. Entonces, miren, cuando de pronto parecía que las cosas estaban bien, un David fortalecido, un rey bien reconocido, de pronto está en aprietos. De la noche a la mañana está en debilidades o con debilidades. Pero, ¿qué hizo David en este momento? ¿Qué hizo David? La Biblia nos enseña, sobre todo nos muestra esta situación en el Salmo 32. Bueno, estamos en Isaías, solo estoy como una introducción a esto. Fortalecidos en Dios. El Salmo 32, tiene en pantalla, son palabras de David. Miren lo que dijo David. Dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Póngale atención al versículo 3, dice, mientras guardé silencio, ese guardar silencio era que estaba debilitado, estaba en pecado. Mientras guardé silencio, ¿qué es lo que nos dice ahí? Mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Y ahora dice, mi fuerza. ¿Qué es lo que estaba pasando con la fuerza de David? Se fue debilitando. Como el calor del verano, como el calor derrite todo, se estaba consumiendo porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. ¿Qué vemos en este pasaje? Primero, fortaleza, claro, pero después tremenda debilidad. Pero mientras no confesaba el pecado, su ser se iba debilitando más y más y más, hasta que él, por la gracia y la misericordia de Dios, reconoció su pecado. Se arrepintió del pecado, confesó el pecado a Dios y como que volvió a renacer, volvió a ser fortalecido. Por eso el tema lo he puesto, fortalecidos ¿en quién? En Dios. Usted y yo necesitamos la fuerza del Señor cada día, porque como pecadores que somos, nos debilitamos. Hoy podemos estar bien, mañana podemos estar mal. Necesitamos la fuerza de nuestro Dios. Nosotros por cuenta propia no tenemos fuerza para nada. Vamos a ver con el texto que ya le voy a presentar que somos seres que muy fácilmente nos debilitamos. Entonces, según este salmo, podemos ver que Dios es grande ¿en qué? En perdonar. Dios es grande en fortalecernos porque Él es la fuerza sobre todo. El pecado de Israel, otro ejemplo que está en la Biblia, el pecado de Israel ahí en el Antiguo Testamento, de igual manera fue debilitado por el pecado y por eso fueron llevados al exilio, por eso mismo fueron esclavizados. Pero Dios, que es un Dios de misericordia, un Dios que perdona, un Dios que ama, estaba con ellos, porque grande es su fidelidad, porque para siempre es su misericordia, dice también la palabra. Ahora, cuando vemos a Israel exiliados a Babilonia por 70 años, porque ese es lo que nos cuenta en gran parte el profeta Isaías, vemos también ahí el perdón de Dios, porque dijo 70 años van a estar exiliados, pero después de los 70 años el Señor dijo, yo voy a permitir que ustedes regresen. Y vemos ahí también a un pueblo de Dios arrepentido, como el mismo David, a un pueblo de Dios arrepentido y fortalecido en el Señor. Entonces, cuando vamos ahora a Isaías, por favor abran sus Biblias en Isaías capítulo 40. Miren, no hemos estado yendo secuencialmente en los capítulos, hemos estado capítulo 1, 6, después del 12, regresamos al 9, al 60, ahora estamos en el 40. Bueno, no estamos siguiendo secuencialmente todo en orden los capítulos de Isaías, pero
es la palabra de Dios. Isaías capítulo 40. Vamos a revisarlo desde el 1 hasta el 11. Isaías 40, podemos leer los primeros versículos. Leamos los primeros versículos antes de ir al primer punto. Dice así, versículo 1 y 2. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. ¿Qué está anunciando el profeta? Dice, anuncien a mi pueblo, ya se ha acabado el juicio, se ha acabado el castigo por todo el pecado. Dios nos ha perdonado. Consuelen y anímense, porque la fuerza del Señor nuevamente está siendo puesta en el pueblo de Israel después de este cautiverio por el pecado. Y ahora sí, seguimos los otros versículos. Desde el 3 hasta el 11, vamos a encontrar tres cosas con las cuales Dios nos fortalece. Dios fortaleció a su pueblo, Dios fortalece a su iglesia y Dios nos puede fortalecer a cada uno de nosotros. ¿Mediante qué, en primer lugar, nos fortalece el Señor? Mediante el arrepentimiento. Si usted quiere ser fortalecido por el Señor, usted tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que confesar sus pecados, como el mismo rey David, como el mismo pueblo de Israel se arrepintió y fue restablecido y fortalecido en el Señor. Miren, aquí tenemos ya los siguientes versículos de Isaías 40, 3 al 5. Dice el profeta, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles y que se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. El profeta está anunciando algo. El profeta está proclamando algo que incluso en parte lo cogió el mismo Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Voz que clama en el desierto y llamaba al pueblo, arrepiéntanse. Miren, cuando yo digo que debemos arrepentirnos para ser fortalecidos, tiene que ser un arrepentimiento en verdad genuino. ¿Cómo entiende usted por arrepentimiento? No es arrepentimiento cuando yo digo, sí, reconozco que estoy mal, perdóname, pero al otro día sigue haciendo lo mismo. O después de una semana, o después de un mes. Eso no es muestra de arrepentimiento, porque una muestra de arrepentimiento en verdad es cuando nos duele, es cuando hay dolor en nosotros, es cuando hay una aflicción en nosotros. Entonces sí, podemos arrepentirnos y Dios lo toma en cuenta, este arrepentimiento. Preparen un camino, dice en el desierto, para el Señor. Cuando pone esta palabra en el desierto, dice, preparen un camino en el desierto. Ahora, usted piense por un momento en lo que es un desierto y solamente hay arena, hay sol, hay viento, hay mucho calor. ¿Cómo puede preparar usted un camino en el desierto? Si usted lleva un tractor a hacer un camino por el desierto, usted va a trabajar mucho y después regresa a ver, ya no hay camino, porque otra vez está con el viento y toda la arena es muy frágil, ¿no? Muy liviana por el viento. ¿Cómo podemos hacer un terreno en el desierto? Bueno, el Señor nos está mostrando a nosotros en nuestro corazón. Nuestro corazón es el que está en un desierto. El que aparentemente hay una sequedad por el pecado, donde dice, hagan un camino ahí en ese desierto. ¿Por medio de qué? Por medio del arrepentimiento. Ahí es posible todo esto. Preparen el camino del Señor, decía Juan el Bautista, hagan sendas derechas. Él estaba en el desierto predicando el arrepentimiento. También nos dice aquí estos versículos, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. ¿Qué es esta palabra estepa? Tal vez no es muy común en nosotros, pero se refiere a una llanura. Aquí ya no es desierto, son ilustraciones que el profeta pone. Dice, enderecen en la llanura, sería un sendero para nuestro
Dios. Ahora no es desierto, ahora es una llanura. Pero nos dice que enderecemos. Eso quiere decir que nuestro camino está torcido. Que tal vez no puede ser un desierto, tal vez es una llanura, pero estamos yendo por un mal camino. ¿Cuándo es que vamos por un mal camino? Cuando estamos en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios, y eso es pecado. Entonces el Señor dice, enderecen su camino en la llanura. ¿A través de qué? A través del arrepentimiento, reconociendo nuestros pecados. Miren, para entender un poco esto, no sé si a usted le ha sucedido esto al que maneja, sobre todo. A mí me ha pasado algunas veces esto sin darme cuenta, tal vez por despistado en algún momento, no revisar bien las flechitas de una vía, doble vía, y de pronto entra una vía que resulta que es contravía. Y cuando de pronto empiezan a venir otros carros y a hacer luces y tal vez algunos a gritar, y yo digo, ¿qué está pasando? Uy, contravía. En ese momento que yo me doy cuenta que estoy en contravía, trato lo más pronto de dar la vuelta o de llegar a la esquina y cambiar de la dirección. Yo no puedo seguir en contravía porque sé que puede ocasionar un accidente o el policía por ahí me va a multar, qué sé yo. Yo me siento mal y enseguida quiero dar la vuelta. Esto es arrepentimiento, cuando en verdad reconocemos que estamos mal. Pero a veces estamos viendo que nuestro camino está mal, estamos yendo en contravía y no nos importa. No nos importan las consecuencias que vengan, o tal vez ni las medimos y seguimos adelante. Pero aquí el Señor nos dice, enderecen la llanura, en la llanura un sendero para nuestro Dios. Nuestra vida tiene que ponerse en la vía que es para nuestro Dios. También el profeta nos dice que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Buenas ilustraciones que nos pone aquí el Señor para indicarnos lo que es el arrepentimiento. Aquí cuando dice el terreno escabroso, otra palabra para esto sería rocoso. Ahora ya no es desierto, ya no es llanura, ahora es puro piedras. El terreno dice ahora que el terreno rocoso se nivele, ¿sí? Quiten esas rocas y alicen las quebradas. Ya pueden ver ahora piedras quebradas, ahora dice por ahí tienen que hacer el camino. Lo que está mostrando a través del profeta es nuestra situación, nuestra vida. Desierto, llanura o camino torcido, pero ahora también con rocas, con piedras y con quebradas. Arreglen todo eso, dice. Porque ¿quién puede transitar por un camino con piedras y con quebradas? Es complicado todo esto. Tal vez se necesita un vehículo con doble tracción, 4x4, un tractor, pero no se trata de esto, ¿no? El Señor quiere que alistemos esto, quitemos todas estas cosas. Y cuando yo me quedo en esta palabra, cuando dice escabroso, rocoso, y veo sinónimos de esta palabra, en verdad lo que nos dice a nosotros es, o tiene que ver esta palabra escabroso, si usted revisa en un diccionario, como sea, tiene que ver con obsceno, con inmoralidad, con ser deshonesto, con ser malicioso, con ser libertino, con ser peligroso. A eso relaciona la palabra rocoso o escabroso. Entonces, el Señor está viendo nuestra vida como está. Nuestra vida, dice, está lleno de piedras. Ese corazón está duro. Hay que quitar las piedras. ¿Y cómo es que se aliviana? ¿Cómo es que se suaviza todo esto? ¿Cómo es que podemos hacer un camino transitable en medio de las rocas y de las quebradas de nuestra vida? Por medio del arrepentimiento, por medio de la confesión de nuestros pecados. Entonces, dice ahí la palabra, entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. Cuando nosotros alicemos el camino o enderecemos nuestra senda, entonces en nuestra vida va a salir ¿qué? ¿O va a ser reflejo de qué? Ahí dice al final, entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. Nosotros somos llamados a ser un reflejo de Dios y que los demás vean en nosotros el testimonio. Pero nosotros vamos a poder reflejar cuando nuestro corazón está sano, cuando nuestro corazón está limpio, arrepentido del pecado. Y no solo esto, sino que podemos sentir la fortaleza del Señor. Caso contrario, vamos a estar debilitados
como el rey David. Hacer entonces aquí lo que nos instruye el Señor es hacer un nuevo camino. ¿Se han dado cuenta? Hoy en día por todos los lados de nuestro país hay tractores en las carreteras y están haciendo nuevos caminos. Pero ya llevan un buen tiempo, no es un mes, no es 6 meses, ya los veo 2, 3 años ahí en las carreteras y ya se está viendo nuevas carreteras. Pero trabajan durísimo. Entonces el Señor nos está mandando a hacer nuevos caminos en nuestra vida, pero hay que trabajar. Que ojalá nuestro camino sea de 4 vías, 6 vías, accesible a muchas cosas. Que no sea ese camino en el desierto, ese camino torcido o ese camino entre las piedras o ese camino entre las quebradas. Ahí no llegamos a ninguna parte. Tiene que ser un camino transitable. Y esto se logra a través del arrepentimiento y nuestra vida, repito, va a ser fortalecida. Esta es la primera cosa que nos muestra aquí el profeta. Lo segundo, no había puesto esto. Lo segundo, mediante la palabra de Dios. Este es un punto que a mí me fascina, me gusta mucho cuando la palabra mismo hace mención de lo que es la Biblia, la palabra de Él. En los otros versículos, aquí lo he subrayado muchísimo, Isaías 40, 6 al 8, una voz dice, otra vez el profeta, una voz dice y proclama, ¿y qué voy a proclamar? Respondo yo, que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es ¿quién ha sido? Es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Cómo somos fortalecidos? ¿O qué necesitamos para ser fortalecidos? La palabra de Dios. Caso contrario, lo que nos está mostrando ahí, dice, todo mortal es como ¿qué? Como la hierba. Yo estaba pensando como la hierba. No dice la palabra todo mortal es como un árbol frondoso, un árbol fuerte que está en el bosque, en la montaña, sino más bien dice es como la hierba. ¿Por qué? ¿Por qué dice es como la hierba? Dice, porque en verdad viene el verano. Hoy estamos en un verano. Hace unos meses atrás había lluvia y creció la hierba. ¿Sí? Las lomas verdecitas se ponen y todo. Hay mucha hierba. Pero hoy en día, han pasado solo unos días, ¿qué estamos viendo? Sequedad. La naturaleza cambia de color. Ya no es verde, es un poco café, no sé, el color ahí. Porque muestra sequía. Pero el Señor nos dice, la vida del mortal, la vida del ser humano es como esto, ¿no? Como la hierba, que nace y después se seca. Todo mortal, lo que está subrayado, dice, es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Conocemos esto. Pero el Señor está diciendo, la vida de ustedes es así. En otras palabras, nuestra vida es tan corta en este mundo. Hoy puede hacer planes tremendos, puede hacer cosas o pensar en cosas maravillosas, pero mañana puede cambiar todo. Mañana puede cambiar todo. Como dije al inicio, hoy puede estar fortalecido para hacer grandes cosas, pero de pronto mañana usted enferma y ya no puede hacer lo que usted había pensado. Está débil. Esa es nuestra vida. Es como la hierba que se seca y la flor se marchita. Más bien nos dice aquí algo interesante. Pero la palabra de nuestro Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre. Porque en verdad nosotros, si somos como la hierba del campo, necesitamos la fuerza del Señor que viene a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Necesitamos la palabra de Dios. Y por esto, hermanos, quizá aquí se me ocurre ahora, ya no tengo, ¿dónde están? Ya regalé uno. Eran los últimos que me quedaban. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Por qué tanta insistencia? ¿Acaso queremos ahí molestar un poco a ustedes con que lea todos los días la palabra de Dios? No, el Señor nos está insinuando, nos está exhortando, animando.
Nos está diciendo que nosotros tenemos que estar conectados a Él por medio de su palabra, porque dice, ustedes son como la hierba, ustedes se van a secar, necesitan de la palabra. Entonces usted necesita todos los días alimentarse de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que permanece para siempre. Su vida se puede secar, su vida puede pasar cualquier cosa, pero la palabra en sus corazones es la que le va a fortalecer. Como dije antes, hoy puedes sentirse fortalecido y mañana debilitado. En momentos de debilidad, la palabra es la que nos anima, la palabra es la que nos fortalece. Entonces nosotros tenemos que alimentarnos de esa buena palabra que el Señor nos da. Y cuando digo alimentarnos bien de la palabra, quiero decir que no lo hagamos a medias o nada. Yo pregunto muchas veces, ahora estos últimos tiempos, ¿no? O sea, en la célula, en grupos, hoy sería bueno, ¿no? Ir uno por uno. Ustedes, indíqueme su tarjeta. ¿Está siguiendo el plan de la Biblia? Sería interesante evaluar un poco cómo están, ¿no? Y en grupos pequeños me sorprendo cuando dicen, no, pero ya voy a empezar desde mañana. Me faltó el día de ayer, me faltó esta semana. Yo me pregunto, ¿cómo podemos sobrevivir sin la palabra de Dios? ¿Quién puede sobrevivir sin la palabra de Dios? Usted va a decir, yo he sobrevivido bien, pero tal vez está en el desierto, tal vez su vida está en la sequedad, tal vez su vida todavía está entre las piedras. Claro que usted puede sobrevivir, pero ¿quién puede sobrevivir otra vez en el desierto, sin agua, sin palabra, sin pan? Muy difícil, usted puede enfermar espiritualmente. Entonces, cuando yo hablo de la fortaleza que viene por medio de la palabra, miren, ¿qué tal? Volviendo a lo que es nuestra vida. ¿Qué de un negocio fundamentado? Eso es lo que quería mostrar aquí. ¿Qué tal de un negocio fundamentado, fortalecido en la palabra de Dios? Llevando bien las cuentas, una contabilidad correcta, con buenos trabajadores, con el sueldo que se merece. Esto para mí es un negocio que honra y glorifica a Dios. Pero ese negocio está fundamentado en la palabra. Quizá el dueño, el gerente, lo que sea, lleva a cabo esto porque ha entendido la palabra. Ahí va a haber fortaleza. Ahí quizá no va a haber bancarrota, porque el Señor bendice, porque nos fortalece. ¿Y qué de un matrimonio? ¿Qué de un matrimonio fortalecido en la palabra, fortalecido en Dios? Cuando el matrimonio aplica los principios de la palabra, en ningún momento va a haber debilidad, en ningún momento va a haber conflictos donde haya separación. Miren, el Señor nos fortalece de esta manera. ¿Qué de un estudiante? Lo que dije antes también. Fortalecido en la palabra, puede salir adelante en sus estudios y cumplir así sus metas o sus propósitos, su carrera. Pero necesitamos esto. No podemos descuidar, porque el Señor dice, ustedes son como la hierba, que se secan, la flor se marchita. Solo la palabra de Dios permanece para siempre. Miren, en esta parte se dice que había unos dos hermanos que tuvieron conflicto desde su juventud y fueron adultos y se volvieron enemigos, muy enemigos estos, y así vivieron separados. Y un día el papá ya estaba muy anciano y escribió su testamento y lo llevó donde un notario y dijo, cuando yo muera, por favor, que todos mis bienes sean repartidos por igual. Correcto, murió este hombre y los dos hijos tenían que coger la herencia. Todo estaba por igual. Y de pronto el notario se encuentra con un nuevo testamento. Había solo uno. Y ahora el testamento es que la herencia es que se parta por igual. Así que contó las hojas del Nuevo Testamento y lo partió por la mitad. Tenga usted y tenga usted. Entonces cada uno cogió la mitad de un Nuevo Testamento y resulta que se partió en la mitad de la historia del hijo pródigo. Entonces el uno empezó a leer esa historia, pero no tenía el final. No sabía en qué concluía. Y el otro, en cambio, empieza desde la mitad hacia el final. Sabe el final, pero no sabía cómo empezó la historia del hijo pródigo. Así que los dos luchaban, ¿y ahora qué hacemos? Tenían tanta curiosidad de conocer el uno el comienzo, el otro el final de la historia. Así que
tuvieron que romper barreras y acercarse uno al otro y juntar y deleitarse los dos en el pasaje. Pero no solo que conocieron cómo empieza, cómo finaliza la historia, sino que más bien la palabra les unió. La palabra les unió, porque es la palabra que nos muestra el amor de Dios, que usted y yo lo necesitamos. Ahora, lo siguiente, un tercer punto, aquí en cuanto al profeta Isaías, ¿cómo podemos más ser fortalecidos? Mediante la proclamación del Evangelio. También un punto que me encanta y que a veces fallamos también y queremos estar siempre fortalecidos en el Señor sin cumplir todo esto. Isaías 40, 9 al 11, dice Sión. ¿A quién se refiere Sión? Es a Jerusalén. Aunque era el monte ahí donde estaba sentado Jerusalén, el profeta dice: Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz, álzala, no temas, di a las ciudades de Judá: aquí está tu Dios. Miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pueblo y guía con cuidado a las recién paridas. ¿Qué está mostrando el profeta al pueblo de Israel? Si bien es cierto, Dios les perdonó, Dios nuevamente estaba con ellos, su amor, su gracia estaba sobre ellos. Entonces el profeta dice: anuncien las buenas nuevas a toda Jerusalén. Anuncien, para nosotros, cuando está diciendo aquí Jerusalén, que era el pueblo de Dios, sería para nosotros. Ahora el Señor nos está diciendo iglesia. Iglesia, está diciendo el Señor. Iglesia portadora de las buenas noticias, alza con fuerza tu voz. Alza, dice, no temas, di a las ciudades de Judá: aquí está tu Dios. Esto es ahora la exhortación que nos da el Señor para nosotros como iglesia. Si en verdad nosotros queremos estar fortalecidos en el Señor, nosotros tenemos que levantarnos y proclamar las buenas nuevas de Jesucristo a todas las naciones. Y hermanos, miren, hoy tenemos aquí a la familia Vera, el equipo que nos acompaña en las misiones. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué no están en los pueblos? Yo les dije: vengan de vez en cuando aquí también al culto, no nos abandonen. Bueno, ellos tenían una capacitación todo el día allá en Quito para estudiar la palabra, cómo enseñar a niños, cómo enseñar la palabra. Todo el día estuvieron capacitándose y entonces yo les dije: no se vayan temprano a San Pedro, vengan aquí al primer culto y luego vayan a seguir proclamando el Evangelio. Entonces, pero ¿es la tarea de ellos? ¿Es la tarea solamente de ellos? Aquí dice Jerusalén, iglesia, iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo? Portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz, álzala y predica las buenas nuevas a todas las naciones. Esto es lo que tenemos que hacer como iglesia y lo estamos haciendo, lo estamos llevando a cabo afuera, en los pueblos. Hermanos que están predicando en el hospital, hermanos que están predicando en el mercado, en la noche, a los que reciclan papel. Mucha gente de nuestra iglesia que se moviliza durante la semana para llevar esto. ¿Pero es solo tarea de ellos? De todos nosotros. Si es que nosotros queremos estar fortalecidos en el Señor, anunciemos el Evangelio. Como decía el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Usted siente esto como cristiano? ¿Usted siente esto? Usted podría decir, ay de mí si ahora no predico el Evangelio. ¿Usted siente esto en su corazón? Si usted no lo siente, usted, ¿verdad?, no está fortalecido en el Señor, según el texto. Necesitamos tener esa pasión por el Evangelio. Y el mismo apóstol Pablo dijo en Romanos 1, 16, 17, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen,
de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Hermanos, esto hizo Pablo. Pero es que él fue solo el apóstol. A él le tocó hacer todo esto. A mí me toca estudiar las cartas de Pablo. ¿Es así? No, si yo soy cristiano también tengo que tener esa misma pasión que la tuvo por los perdidos, por los que aún no conocen a Jesús. Ay de mí si no predico el Evangelio. Podríamos decir como iglesia: ay de nuestra iglesia si no predica el Evangelio. Y recuerdan que el profeta Isaías también nos pone algunos ayes. Yo prediqué también esto hace unas semanas. Ay de ustedes. Pablo decía: ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de nuestra iglesia si no predica el Evangelio. Va a ser una iglesia muerta, una iglesia sin testimonio, una iglesia solo de palabra, pero no de hecho. Y eso no glorifica a Dios. Lo que glorifica a Dios, lo que fortalece a la iglesia es predicar el Evangelio. Y al final nos dice que como un pastor va a cuidar su rebaño. Y nos muestra también en el Nuevo Testamento, cuando dice: vayan y hagan discípulos. La promesa de Él está: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Lo mismo que dice el profeta Isaías. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pueblo y guía con cuidado las recién paridas. La presencia de Dios está con aquel que predica el Evangelio. Y ahí vamos a sentir la fortaleza que viene de Él. Hermanos, para ir concluyendo con todo esto, hermanos, usted y yo necesitamos de la fuerza que viene de Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto? Necesitamos la fuerza que viene de Dios. Usted y yo lo necesitamos. Lo siguiente aquí es: su vida es debilitada por el pecado, mi vida también, pero la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios, su vida y mi vida también puede ser fortalecida. ¿Por medio de qué? Por medio por lo menos de esas 3 cosas que les acabo de mencionar. Hay más cosas seguro en el resto de la Biblia, pero por lo menos hay 3 cosas aquí cuando podemos decir que somos fortalecidos por Dios mediante ¿qué? El arrepentimiento, la palabra y la proclamación del Evangelio. Por lo menos 3 cosas que el Señor nos muestra en esta mañana para que nuestra vida sea fortalecida cuando estemos debilitados por el pecado. Entonces, mi hermano, no siga un camino equivocado. No siga ese camino torcido que quizá ha venido hasta ahora. No siga ese camino ahí como en el desierto o como en las piedras o en las quebradas. Acomode su camino por medio del arrepentimiento. Arregle su vida por medio de la palabra. Viva lo que dice la palabra y predique esa palabra. Y usted va a estar fortalecido en el Señor.